Buenas tardes, mis hermanas. Mi nombre es Ruth Belina Gallardo. La saludo desde la hermosa ciudad de Puebla, de la Iglesia Bíblica El Camino. Bueno, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Nos vamos con nuestra hermanita Ignacia Chimalpopoca, con el estudio Doctrina y el tema Los Pactos de Dios. Adelante, mi hermanita Ignacia. Buenas tardes. Mi nombre es Ignacia Chimalpopoca Valadez. Les saludo desde Cuernavaca, Morelos, México. El día de hoy, por la gracia y voluntad de nuestro Creador, compartiremos el inefable mensaje de amor que nuestro Creador determinó desde la eternidad para restaurar y reconciliar a su pueblo con Él. Este mensaje es el nuevo pacto o pacto renovado. Pero bueno, antes de entrar en el tema, vamos a considerar lo que nos dice Hebreos 8 6 al 7. Dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bien. El que Yeshua tenga un mejor ministerio, se procure un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, ¿en qué radica? ¿En que Dios está mejorando sus promesas? ¿Que no eran las mejores? ¿Tenían defecto las promesas de Dios, por lo que ahora tiene que mejorarlas? La respuesta es no. Las promesas de Dios son buenas y perfectas. Entonces, ¿en qué radica el defecto? En que los que somos imperfectos somos nosotros. El Salmo 51 lo corrobora. Este salmo fue escrito por el rey David después de su pecado con Betsabé. En su versículo 4 el salmo nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Daniel 9:7 también nos dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Hermanas, Israel dijo, haremos todo lo que el Señor diga, y fallaron, desobedecieron. Esas promesas de hacer todo lo que el Señor dijere, no las pudieron cumplir. En el nuevo pacto, Dios va a dotar a su pueblo de lo necesario para que sí puedan cumplir sus promesas, porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero bueno, entremos ahora a conocer el significado de la palabra pacto en hebreo. La palabra original es berit, su transliteración es berit, su definición, pacto, alianza, concierto. La palabra pacto en hebreo, berit, significa corte, pacto, alianza, promesa. Berit también significa corte, porque en aquellos días los pactos que se llevaban a cabo se hacían cortando varios animales y con ellos se hacía como un camino de sangre sobre el cual se caminaba, porque así era la forma de sellar los pactos. Por eso se le llama Berit, porque siempre implicaban un corte. De ahí el término Brit Milá, que es la circuncisión, porque evidentemente implica un corte en la carne. La segunda palabra, nuevo, que viene del hebreo hadash, que significa ser nuevo, reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Todas estas acepciones forman la palabra hadash, que no solamente es nuevo, sino que está en la idea de una reconstrucción, una renovación, lo cual viene de arriba, del Señor. Por eso es por lo que ahora el término que se usa para el nuevo pacto más bien es el pacto renovado, la promesa o la alianza renovada, como algo que se está componiendo, se está rejuveneciendo, se está renovando, reparando y restaurando porque ya existía. Y ahora sí,
La escritura registra en Mateo 26, 17 al 29, Marcos 14, 12 al 25, Lucas 22, 7 al 23, las palabras que nuestro Mesías Yeshua les refirió a sus discípulos cuando se encontraban compartiendo alimentos la noche anterior a su sacrificio en el madero. Destaca en esta conversación el anuncio del nuevo pacto en su sangre, que sería derramada por muchos para la remisión de pecados. Para mayor precisión del contenido de la conversación, citaremos la porción que está registrada en Lucas 22, 14 al 20, y dice así: Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: Intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ahora, recordemos que en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, se encuentra ordenado realizar perpetuamente la fiesta de Pesach, con el propósito de que el pueblo de Israel no olvide el rescate que nuestro Señor realizó para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Recordemos que en el momento del rescate, la instrucción fue inmolar un cordero y poner su sangre en los dinteles de las puertas y comer la carne asada al fuego. Ahora, dentro del marco de la celebración de Pesaj, nuestro Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en la cena llevada a cabo la noche anterior a su sacrificio en el madero, toma los elementos del pan, el vino y manifiesta que el pan representa su cuerpo y la copa del fruto de la vid, el nuevo pacto en su sangre. Es importante recordar que en el Medio Oriente, culturalmente, los pactos se sellaban con sangre, lo cual implicaba cortar por mitad los animales para que los pactantes pudieran caminar entre las piezas divididas, afirmando que lo mismo debería sucederles a ellos si se quebrantaba el pacto. En ese orden de ideas, en la ley se estableció un sistema de sacrificios que implicaba la presentación de ofrendas a nuestro Señor. Cada ofrenda tenía un propósito específico, que iba desde la expresión de gratitud hasta la necesidad de expiar pecados. La ofrenda para el perdón de pecados requería del derramamiento de sangre. Así lo refiere Levítico 17:11, que dice: Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Sobre el mismo tema, Hebreos 9:22 nos dice: Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto es, entonces, las palabras que ha pronunciado nuestro Mesías en el sentido de que su sangre es el nuevo pacto, tienen conexión con el sacerdocio levítico si consideramos lo que refiere Hebreos 9:1, que nos dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Estas ordenanzas, fueron dadas, entregadas en el Sinaí. Así lo refiere Éxodo 24 del 1 al 8, que nos dice: Dios dijo a Moisés: Suban ante el Señor, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se postrarán a distancia. Luego se acercará Moisés solo al Señor, pero no se acerquen ellos ni sube el pueblo con él. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo: Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho.
Moisés escribió las palabras del Señor y levantándose muy de mañana, erigió al pie del monte un altar y 12 piedras, según las 12 tribus de Israel. Luego mandó a unos jóvenes de los hijos de Israel y estos ofrecieron holocaustos y mataron toros como sacrificios de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes referente a todas estas palabras. Bueno, después de que el Señor ha liberado a Israel de un prolongado tiempo de esclavitud en Egipto, los ha llevado al Sinaí, al desierto del Sinaí, con el propósito de establecer una relación con ellos, para lo cual les entrega un marco legal. Ese marco va a regir su relación. El pueblo escucha y se compromete a cumplir y a obedecer, y en consecuencia, pues Moisés formaliza ese compromiso mediante la aspersión de sangre sobre el pueblo. Sin embargo, aun cuando el pueblo de Israel manifestó que sería obediente, lo cierto es que no pudieron dar cumplimiento a su compromiso de obediencia. Así lo registra Deuteronomio 29, 24 al 28, que nos dice, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Pero bueno, no obstante lo anterior, Moisés también pudo ver un tiempo de restauración. Así lo refiere Deuteronomio 30 del 1 al 6. Y dice así. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Los profetas Jeremías y Ezequiel también profetizaron acerca del nuevo pacto. Jeremías en 31, 34 nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová,
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel lo anunció así. Encontramos este anuncio en Ezequiel 36, 25 al 28, y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En el antiguo pacto tiene su origen con Abraham. En ese pacto, nuestro Creador de manera unilateral e incondicional le promete al patriarca descendencia. Esto lo podemos encontrar en Génesis 12:2, 15:5, 17:2 al 7 y 35:11. También le promete tierra. Esto lo podemos ver en Génesis 13:15, 15 y 18 al 21 y 17 al 8. También hay promesa de bendición y protección divina. Esto consta en Génesis 22:17, 27, 28 al 29 y 28:13 al 14. Pero bueno. La descendencia de Abraham se estableció en Egipto, se multiplicó y finalmente terminaron siendo esclavos en ese lugar. Pero la escritura registra en Éxodo 2:24 lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El Señor entonces libera a la descendencia de Abraham de la esclavitud en Egipto y los guía ahora hasta el monte Sinaí, el lugar donde va a confirmar el pacto con su pueblo Israel. El pacto del Creador con Abraham fue unilateral e incondicional, porque únicamente el Señor pasó por en medio de los animales partidos y su presencia se hizo manifiesta mediante la antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. Pero ahora, en el pacto del Sinaí será bilateral y condicionado. Esto es, deberán comprometerse ambas partes. El Creador hará de Israel una nación especial, prosperada, bendecida, y los protegerá de sus enemigos. Israel, por su parte, debe escuchar y obedecer la voz del Creador. En otras palabras, debe oír y obedecer las palabras y las leyes del Señor. Así lo establece Éxodo 19 del 5 al 6, que nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ok? Después tenemos que los 10 mandamientos referidos en Éxodo 20, 1 al 17, fueron pronunciados directamente por el Señor al pueblo. Así se advierte en Éxodo 20, 19, que dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El Señor le dio las leyes a Moisés y éste se las refirió al pueblo, las escribió en un libro. Después edificó un altar para ofrecer holocaustos como sacrificios de paz. Y tomó Moisés la mitad de la sangre, la roció sobre el altar, la otra mitad en el libro de leyes que había escrito y sobre el pueblo. Así se detalla en Éxodo 24 del 1 al 8. Después de esto, Moisés tomó a Josué y subió con él al monte Sinaí y estuvo ahí por 40 días, tiempo en el cual recibió diversas instrucciones.
Entre esas instrucciones, las relativas al modelo del tabernáculo, sobre lo que debía hacer para que Aarón y sus hijos fueran los sacerdotes en Israel, las indicaciones para guardar el día de reposo, y también le fueron entregadas las dos tablas del testimonio, esto es, los 10 mandamientos en piedra, escritos con el dedo del Señor. Esto último consta en Éxodo 31:18, donde se nos dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dentro de ese marco legal se estableció la presentación de holocaustos y ofrendas de paz, y con respecto al pecado, de manera muy precisa. En Éxodo 30:10 se registra: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Éxodo 29:44 refiere que el sacerdocio estaría a cargo de Aarón y sus hijos. Sin embargo, antes de esta designación, el Señor le había pedido a Moisés que le consagrara a todos los primogénitos, entendiéndose con ello que el primogénito fungía como sacerdote de la familia, pero este privilegio se perdió en el incidente de la adoración del becerro de oro, ya que derivado de ese suceso, el sacerdocio fue conferido a la tribu de Leví, según Números 3:41, que nos dice: y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Aarón fue el primero en ocupar el cargo de sumo sacerdote de Israel. Su designación fue hecha directamente por el Señor. Así lo refiere Éxodo 28:1-2 y 29:4-5. Esta posición era la de mayor jerarquía, la principal en el sacerdocio levítico, y fue conferida únicamente a los descendientes primogénitos de Aarón. El sumo sacerdote tenía asignadas responsabilidades exclusivas. Entre ellas, era el único autorizado por el Creador para ingresar una vez al año al lugar santísimo detrás del velo, para presentarse ante el Señor. Después de ofrecer sacrificios por sus pecados y por los del pueblo, rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Esto lo vamos a encontrar en Levítico 16. El sumo sacerdote también portaba el urín y el tumín, que eran accesorios dispuestos en el pectoral, usados para recibir una decisión divina. Esto lo podemos corroborar en Números 27-21, que dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Bueno, los sacerdotes levitas servían en el tabernáculo, también actuaban como jueces y tenían la responsabilidad de enseñar la ley. Así lo refiere Deuteronomio 33:10, donde nos dice: ellos enseñan tus ordenanzas a Jacob y dan tus instrucciones a Israel. Ofrecen incienso delante de ti y presentan ofrendas quemadas completas sobre el altar. Como ya se dijo, la ley prescribía sacrificios de animales por el pecado. Estos sacrificios eran una constante. Sin embargo, la repetición de estos sacrificios demostraba que no eran eficaces para quitar el pecado. Así lo refiere Hebreos 10:4, que nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Derramar la sangre de animales solamente era parte de un ritual externo que no generaba un cambio en la conciencia del que se acerca. El problema del pecado es interno, requiere la transformación de la mente y el corazón, y debe haber una consecuencia. Esa consecuencia es producir un cambio de conciencia y perfeccionamiento en el que se acerca, como lo vamos a ver más adelante.
Como ya lo mencionamos, Israel manifestó estar de acuerdo y su respuesta fue, haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Sin embargo, la escritura da cuenta de que el pueblo de Israel quebrantó el pacto, ya que vivió en constante rebeldía e idolatría. Finalmente, el reino de Israel, constituido por las 12 tribus, fue dividido, quedando 10 al norte de Israel y 2 al sur. Reinos que quedarían identificados como casa de Israel al norte y casa de Judá al sur. Los asirios, bajo el mando de Sargón II, realizaron un asedio prolongado en Samaria, capital del Reino del Norte, y la capturaron en el año 722 antes de Yeshua. La población fue exiliada y reubicada en diferentes partes del imperio asirio. Estos exiliados y esparcidos entre las naciones se conocen como las tribus perdidas de la casa de Israel. En cuanto al reino del sur, Jerusalén fue dominado por el imperio babilónico. La primera invasión a Jerusalén fue en el año 598-597 antes de Yeshua. En una segunda invasión en los años 587-586, la ciudad fue asediada, resistió por un tiempo, pero finalmente cayó. El templo de Salomón fue destruido y la ciudad arrasada. Los judíos fueron deportados a Babilonia y la última deportación fue en el 582 antes de Yeshua. El exilio babilónico terminó en el año 539 antes de Yeshua cuando Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y les permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Pero bueno, eso queda atrás con el antiguo pacto. Ahora vamos a ver qué significa el nuevo pacto. Y como ya lo comentamos al inicio de este estudio, nuestro Mesías en la noche anterior a Pesach hace referencia al nuevo pacto en su sangre que dice que será derramada por muchos. Ahora bien, a la luz de lo que la escritura nos ha revelado, entendemos que los pactos se sellaban con la sangre de un sacrificio. Por lo tanto, lo que nuestro Mesías está haciendo es anunciar su propio sacrificio en el madero para pagar la deuda de nuestros pecados y cuyo sacrificio estaba contemplado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podemos constatar de acuerdo con lo registrado en Primera de Pedro 1:18 al 20, donde se nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En el mismo sentido, Apocalipsis 5:9 nos dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora bien, una vez que hemos entendido que el sacrificio de nuestro Mesías estaba previsto desde la eternidad, trataremos de entender las implicaciones de este sacrificio que sustenta el nuevo pacto referido por nuestro Mesías. Y de acuerdo con el libro de Hebreos, el nuevo pacto consiste en el cambio o transición del sacerdocio levítico al sacerdocio perfecto de Yeshua, según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio también estaba profetizado en el Salmo 110, escrito por el rey David. En ese salmo se nos revela a un rey y un sacerdote eterno, y dice así, Salmo 110, 1 al 7. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de santidad, desde el seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Y juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
El Señor está a tu diestra. Perdón. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Hermanas, no pasa desapercibido que este canto profético fue usado por Yeshua para revelar su identidad divina. Cuando realiza esta revelación confirma que el autor del salmo es el rey David, pero señala que fue inspirado por el Espíritu. Entonces, en realidad, ¿quién es el autor del salmo? El Señor, es decir, Yeshua. Y esto lo vamos a corroborar con lo registrado en Mateo 22, 41 al 46, que dice así. Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bueno. Es importante recordar que en el tiempo que el rey David escribió este salmo, el sumo sacerdote era de la orden de Aarón, de la tribu de Leví, y los reyes provenían de la tribu de Judá. Pero no obstante lo anterior, el salmo hace referencia a un rey que también es sumo sacerdote y que además es de una orden distinta a la de Aarón, denominada orden de Melquisedec, lo cual era incompatible con las reglas de ese momento, cuando reinaba el rey David. No era posible que hubiera un rey de otra tribu. Todos debían ser de la tribu perdón, un sacerdote. Todos debían ser de la tribu de Leví. Y bueno, dice que la línea de sacerdocio, según el orden de Melquisedec, se registra mucho antes del sacerdocio arónico y se encuentra referida en la Biblia en la porción que da cuenta de la victoria de Abraham sobre Kedorlaomer y otros reyes. Esta porción se encuentra consignada en Génesis 14 del 17 al 20, donde dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Sobre esta línea sacerdotal, el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 7 del 1 al 3 lo siguiente. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec. Bueno, entonces tenemos que Melquisedec significa rey de justicia. Rey de Salem se entiende rey de paz. Este es sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Y sí, hay ausencia de genealogía y el hecho de que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios nos lleva a considerar que esta orden sacerdotal es atemporal y estaba establecida desde antes de que se instituyera el sacerdocio levítico. Entonces debe considerarse un sacerdocio superior al levítico, en razón de que Abraham le entregó los diezmos del botín obtenido y porque Melquisedec bendijo al patriarca. Y de acuerdo con Hebreos 7:7, el menor es bendecido por el mayor. Y continuando con el tema del sacerdocio, recordemos que de acuerdo con la escritura,
El sacerdocio levítico quedó instaurado derivado del suceso del becerro de oro. La figura principal era el sumo sacerdote, que era el único mediador entre el Creador y el pueblo. Esa posición fue conferida por disposición divina a Aarón y su descendencia, según Éxodo 28:1, donde se dice, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora bien, las funciones restantes inherentes al sacerdocio las desarrollaban varones de la tribu de Leví. Este sacerdocio se ejercía de manera temporal, ya que no podían continuar debido a que morían. El sacerdocio levítico vino a ser reemplazado por un sacerdocio superior, no constituido a través de la ascendencia humana, sino dado por juramento, según el Salmo 110 versículo 4 que ya hemos revisado antes y que según el poder de una vida indestructible, es decir, que no tiene fin, es eterno, lo cual se corrobora con lo manifestado en Hebreos 7 5 al 10 donde se dice, ciertamente que de entre los hijos de Leví reciben, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Hebreos 7 5 al 10 nos sigue diciendo, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, ¿qué entendemos? La porción anterior nos está diciendo, resalta incluso la superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec, al hacer hincapié que aún los levitas, que más tarde serían los receptores del diezmo, le pagaron diezmo a Melquisedec a través de Abraham. Entonces, el sacerdocio levítico estaba constituido por hombres que inexorablemente mueren. En cambio, el sacerdocio de Yeshua, según el orden de Melquisedec, permanece para siempre y es inmutable. Hebreos 7 26 27 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Ahora bien, el cambio de sacerdocio era necesario en razón de que los sacrificios de animales en el antiguo pacto no producían perfección en la conciencia del hombre. Así lo refiere Hebreos 10 del 1 al 4, donde nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, en contraste a lo anterior, el único sacrificio que sí perfecciona la conciencia del hombre es el de nuestro Mesías. Así lo refiere Hebreos 9, del 11 al 15, donde se nos dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es importante recalcar, hermanas, que el pacto profetizado por los profetas Jeremías y Ezequiel y materializado en nuestro Mesías, también fue anunciado antes por el mismo Señor al rey David a través del profeta Natán. Así lo registra Segunda de Samuel 7 del 8 al 17, donde dice, ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahora bien, en el pacto davídico, el Señor promete a David que el Mesías vendría del linaje de David y de la tribu de Judá y establecería un reino que permanecerá para siempre. Así lo confirmó el mismo Señor en Apocalipsis 22:16, donde dice el Señor, yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por último, a la luz de la Escritura, podemos comprender que el Señor desde la eternidad tenía considerado un plan redentor y que el pacto con Abraham, el del Sinaí, el de David, apuntan hacia lo mismo. Nos dicen que Él será nuestro Dios, que Él será el Dios de Israel y que Israel será su pueblo. Este nuevo pacto o pacto mejorado no anula los anteriores y mucho menos invalida lo dispuesto en la Torá. La Torá sigue vigente. Este pacto mejorado impacta en lo concerniente al sacerdocio, a los sacrificios, al templo y al rey. Hebreos 8:13 nos dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y lo que desapareció fue el sacerdocio levítico. Nuestro Señor profetizó la destrucción del templo,
Lo podemos corroborar en Mateo 24:2. Por ende, después de la destrucción del templo, cesaron los rituales que se llevaban a cabo por el sacerdocio levítico. Ahora nuestro Mesías Yeshua es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y es descendiente de la tribu de Judá. Veamos lo que nos revela Hebreos 8, 6 al 7, donde se nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero bueno, veamos en qué consisten estas promesas mejoradas. Recordemos que los elementos del pacto antiguo eran de esta tierra, pero los del nuevo pacto son celestiales. Y estas promesas mejoradas o que nos benefician, nos ayudan, lo que se está renovando en este pacto es primero, el perdón de nuestros pecados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecho una vez y para siempre. A través de esa ofrenda somos santificados. Así está escrito en Hebreos 10, del 10 al 14, donde la escritura nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día a día, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También ahora el creyente vive una transformación en virtud de que el Señor mismo nos circuncida el corazón. Pone la ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Hebreos 10 del 16 al 18 refiere, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. También hay derramamiento del Espíritu de Santidad para capacitarnos a vivir en obediencia a sus estatutos, a sus leyes y a los preceptos del Señor. Ezequiel 36, 25 al 27 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. También hay una promesa de vida eterna. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:28 refiere, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 6:23 nos señala, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hermanas, a la luz de la Escritura y lo que hoy hemos compartido, debemos sentirnos afortunadas y profundamente agradecidas con nuestro Creador, porque desde siempre, desde la eternidad, Él tenía un plan de redención para reconciliarnos con Él para perfeccionar nuestras conciencias y con la ayuda de su Santo Espíritu, capacitarnos para procurar vivir sin el señorío del pecado y procurando día a día la santidad, porque escrito está que sin santidad nadie verá al Señor.
Demos gracias al Señor porque nos dio la oportunidad de conocerlo en un tiempo donde tenemos a nuestro alcance maestros y herramientas para escudriñar su palabra y vivir en ella. Hermanas, muchas gracias por su atención, mis queridas y amadas hermanas. Para mí ha sido un privilegio que el Señor me haya dado la oportunidad de poder compartir con ustedes este estudio, este mensaje. Y quiero darle toda la honra y toda la gloria al Señor porque todo fue hecho por Él y es para Él, Señor. Y quiero de bendecir su santo nombre y quiero darle gracias y espero que este mensaje sea edificación para muchas de nosotras. Sí. Muchas gracias, mis amadas hermanas. Mis hermanas, damos gracias a nuestra hermanita Ignacia por esta completa y edificante enseñanza que nos dio el día de hoy. Gracias, hermanita Ignacia. También damos gracias a Dios porque a pesar de nuestra desobediencia, Él cumple sus promesas como lo acabamos de ver en este nuevo pacto. ¿Alguna manita por ahí que sea levantada? Adelante, mi hermanita Edith. Se escucha muy bajito, Edith. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, pues quería yo agradecer al Señor y también gracias, hermanita Ruth, por estar dirigiendo, hermanita Ignacia, por esta, este banquete, ¿verdad? Que es lo concerniente al nuevo pacto. Y que quisiera enfatizar, ¿no? El asunto de que todos los elementos del nuevo pacto son de arriba, vienen de arriba, por eso es nuevo, porque todo lo nuevo viene de arriba. Porque nosotros que somos, sino figuras imperfectas, ¿no? Como lo fue Aarón para ministrar, y pues que sí, ahí está el por qué había que mejorar esas promesas. Es obra del Señor que siempre está buscando nuestra santificación, nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, y que todo lo que Él hace es bueno. Entonces tenemos que tomar, ¿no? Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora no las hace a nosotros, que somos también herederos en el Mesías, y de verdad que es una bendición pensar en la gracia, en lo majestuoso que es nuestro Dios, y que pues tenemos esa promesa, ¿no? De que un día vamos a estar con Él en la gloria y que todo va a ser nuevo, como Él dijo en Apocalipsis, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es lo que esperamos y anhelamos. Gracias al Señor por este pacto que ha renovado, o este pacto de nuevo. Gracias. Gracias, hermanita Edith. Adelante, mi hermanita Lilia. Pues antes que nada, darle gracias a Dios por esta tarde. Como siempre yo digo, nos regala unas enseñanzas maravillosas, como fue lo de la gramática y como fue de esta clase, y me dejó meditando mucho, me dejó pensando mucho, que gracias, hermanitas, porque pues para ponernos a meditar en en esta fiesta que se acerca, y para ver lo maravilloso que Dios dijo, ¿verdad? Ahí cuando va Dios y pasa y pusieron esos animales, y que Abraham se rió y Dios hizo ese sacrificio por él mismo. ¿Qué dijo él? Si no obedecen mi pacto, yo seré como estos animales. Y así fue, porque no obedecimos. Yo digo no obedecimos, ¿verdad? Porque nuestros padres y nuestros padres y nuestros padres venimos de allá. Eso espero. Y que Dios ahora con su nuevo pacto nos promete unas promesas maravillosas, y pues nomás pedirle a Él que nos siga manteniendo firmes y fortalecidas en este caminar, y pues gloria, toda la gloria a Él. Gracias. Gracias, hermanita Lili. Continuando, nos vamos con la oración final con nuestra hermanita Laura Gutiérrez. Pues gracias, hermanas, por este tiempo, y pues vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en oración con nuestro Padre por este bello día, por esta enseñanza, ¿verdad? Que es de mucha bendición para nuestras vidas. Y pues
Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, con un corazón pues arrepentido, Señor, y pues con un corazón también gozoso, Dios, de saber que tú eres nuestro sumo sacerdote, de saber, Padre, que tú diste tu vida por cada una de nosotras. Me conmueve tanto saber conocer más y más de ti, y yo creo que no soy la excepción porque todas mis hermanas que estamos aquí reunidas, Señor, estamos agradecidas por lo bueno que has sido con nosotros, por tu misericordia, Padre. Porque si bien es cierto, Señor, hoy entendíamos, Padre, que ese sacerdocio es eterno, Señor. Gracias, Dios, por la vida. Gracias por amarnos, Señor. Gracias porque valemos cada gota de tu sangre, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque estamos reunidas de diferentes partes del mundo, Dios. Gracias porque pones a nuestra disponibilidad las herramientas que nos hacen estar unidas en un mismo sentir, bendito Dios. Yo te agradezco, Padre, porque cada jueves, Señor, aprendemos más y más de ti. Nos enamora, Señor, y verdaderamente, Dios, queremos caminar. Que tu Espíritu, Señor, de santidad nos guía a la obediencia, a la santidad. Gracias, Padre, porque te acercaste, Señor. Gracias, Padre, porque te despojaste de ti mismo, Señor, para que nosotros, Dios, pudiéramos tener, Señor, esa bendición, Dios, de que tú estuvieras cerca, Señor. Y hoy te damos gracias, Padre, porque con esta enseñanza podemos experimentar esa cercanía y de conocer y de saber que tú eres Dios, que tú eres Rey sobre todas las cosas, Señor, y que verdaderamente tú eres ese Dios perfecto, ese Dios que tiene, Señor, el sacerdocio por la eternidad, bendito Dios. Gracias, gracias por estos momentos, por estas fiestas que estamos próximas a celebrar, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres Dios, tú eres grande, Señor, y en tus manos, bendito Rey, ponemos nuestras vidas. Cada familia que está aquí representada, Señor, tú conoces nuestros anhelos, nuestros deseos, Señor, que muchos, Dios, de los que forman parte de nuestra familia se acerquen y conozcan como nosotros te estamos conociendo. Gracias porque cada semana nos capacitas en tu palabra. Gracias, Padre, porque has puesto en el corazón de mis hermanas compartir, Señor, esta enseñanza que es de gran bendición para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y bendito Padre. Agradecemos, agradecemos, Señor, que tu palabra nos enseña, nos guía, nos instruye, pero sobre todo nos acerca, bendito Dios, porque nos limpias, porque tu palabra es como esa agua que va limpiando y va purificando, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tu palabra es el pan que nos alimenta, porque tu palabra es esa luz que nos guía y que nos alumbra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo, y pues solamente te agradezco por todo lo que representas en nuestras vidas y por lo que seguirás representando, porque tú eres el único Dios verdadero, el que ha hecho todas las cosas, Padre, para que nosotros vivamos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, que es ser obediente, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque podemos gozar de la bendición de ser instruidas y sobre todo de estar aquí reunidas, Señor, de apartar un tiempo para seguir alabando y bendiciendo tu nombre a través de esta palabra, a través del estudio. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te alabamos, te bendecimos y te estamos profundamente agradecidas y agradecida por lo bueno que eres con nosotras. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre, Señor Jesús. Amén.